Esta batería tiene un voltaje inicial de 11.86 voltios. Y al cabo de 20 minutos el voltaje de la batería es 12.18 voltios. El cargador funciona. ¿Cómo hacer un cargador de baterías de 12 voltios? Este proyecto es casero y lo puedes adaptar a cualquier otro voltaje, por ejemplo 9 o 24 voltios. Recuerde que la electricidad es peligrosa y puede ser mortal. Debe estar capacitado para llevar a cabo este proyecto. Si no está capacitado, busque ayuda de un profesional. Para una mejor comprensión, he dividido el proyecto en 3 partes. En la primera parte, transformaremos los 200 voltios de corriente alterna que nos llegan a nuestras casas en 12 voltios también de corriente alterna. Para lograr esta transformación de la corriente, necesitamos los siguientes materiales. Un transformador de 220 voltios a 12 voltios. Este transformador soporta una corriente máxima de 10 amperios. Recuerda que la carga lenta se refiere a un valor de carga de 10 amperios o menos. Y como nosotros queremos cargar pero también cuidar nuestra batería, usaremos una carga lenta. También necesitamos un enchufe similar al que se muestra. Empecemos. En mi caso, los cables de color amarillo son los que reciben la alimentación de 220 voltios de corriente alterna. Y estos dos cables de color rojo son los que nos entregan un voltaje de salida de 12 voltios también en corriente alterna. Estos dos cables nos entregan un voltaje de 24 voltios, el cual no estaremos usando en este proyecto. Por eso este cable lo ponemos aparte y solo usaremos estos dos. Repito, usaremos los cables que nos dan 12 voltios. Ahora, en los cables de entrada colocaremos el enchufe. Como nuestro transformador está en una caja, entonces le hemos adaptado un agujero. Una vez conectado, no se olviden de aislar el empalme. Esta es la parte del circuito en la que hay que tener especial cuidado, ya que el voltaje es elevado. En realidad se debe tener cuidado a lo largo de todo el proyecto. Ahora procederemos a probar nuestro transformador. Con el enchufe conectado a los 220 voltios domiciliarios, conectamos las puntas de prueba del multímetro a la salida del transformador. Comprobamos los 12 voltios de corriente alterna. No olvidemos que la rueda selectora del multímetro debe estar en voltaje alterno, tal como se indica. Ahora vamos con el segundo paso, el cual es rectificar los 12 voltios de corriente alterna que nos entrega el transformador a 14 voltios de corriente continua, el cual nos servirá para cargar nuestra batería. Para ello necesitamos los siguientes materiales. 8 diodos del tipo 6A6MIC. Como podemos apreciar en la ficha técnica, este tipo de diodos soporta hasta 6 amperios. Usted puede escoger cualquier diodo que soporte 6 amperios como el 6A1 o el 6A4MIC. Para este proyecto usaremos 8 diodos. Sin embargo, usted puede usar solamente 4 diodos del tipo 10A6MIC, ya que estos soportan 10 amperios. En mi caso, solo dispongo de los diodos 6A6MIC, por lo tanto deberé usar 8 diodos, los cuales sirven perfectamente para este proyecto. También usaremos un condensador de 4700 microfaradios y 50 voltios. Necesitamos también un diodo LED del color que más le guste. Además, una resistencia de 1 kiloohmio. Empecemos con la elaboración de nuestro rectificador. Si hemos optado por usar 4 diodos, los soldaremos como muestro en imagen. En mi caso soldaré 8 diodos, como se muestra, colocando 4 diodos exteriores en paralelo con los diodos interiores. Este es el resultado. Ahora soldamos el capacitor con la resistencia y el LED. La resistencia y el LED están conectados en serie y el capacitor en paralelo, tal como se muestra. Es importante que el terminal negativo del capacitor se conecte con el terminal negativo del LED, es decir, respetando la polaridad. Ahora uniremos estos dos ensamblajes que acabamos de hacer. Colocaremos el capacitor en esta posición. En esta segunda parte del proyecto importa mucho la polaridad,
Por lo tanto, tenga mucho cuidado con la posición en la cual coloca los componentes. Añadiremos un cable rojo solo para facilitar el armado. Y voilà, tenemos listo nuestro rectificador. Dale like a este video para decirle a YouTube que la educación es importante para ti. Ahora sí vamos con la tercera y última parte, el cableado y ensamblaje final. Para ello necesitamos dos cables, uno rojo y uno negro, ambos de calibre 16. También necesitamos dos pinzas eléctricas y un fusible de 10 amperios. Empecemos. En un extremo del cable rojo colocamos el fusible, tal como se muestra. En los extremos opuestos colocamos las pinzas. Ahora procederemos a unir los cables con el rectificador. En el mismo lugar donde colocamos el capacitor, colocamos el extremo del cable que tiene el fusible. El cable negro lo conectamos en el punto donde está conectada la terminal negativa del capacitor. Y el cable rojo lo conectamos en el punto de la otra terminal del capacitor. Que quede todo unido. Ahora, en los extremos que quedan libres del rectificador, colocaremos los terminales libres del transformador. Para hacer esta conexión, el enchufe del transformador debe estar desconectado de la alimentación. Esto es por seguridad. Ya estaría casi listo nuestro cargador de baterías. Ahora comprobemos si nos entrega un voltaje adecuado. Durante este video aprendiste cómo armar este sistema, pero si quieres saber cómo funciona, cómo se mueven los electrones dentro, al final de este video te dejaré otro video que lo explica paso a paso. Ahora sí, enchufamos el cargador y comprobamos que el voltaje de la batería sea 14 voltios. 14 voltios es el voltaje adecuado para cargar una batería de 12 voltios. Pongamos nuestro cargador a prueba. Comprobamos que esta batería tiene un voltaje inicial de 11.86 voltios. Y al cabo de 20 minutos el voltaje de la batería es 12.18 voltios. El cargador funciona. No te pierdas el video del funcionamiento interno de este cargador de baterías, el rectificador. Nos vemos allá. Haz clic en el recuadro que aparece en la pantalla. Nos vemos allá.